ejecutivos le dan luz verde al programa piloto. Quieren que la güera sea la titular del programa. Si te lo proponen, acepta. No sabría cómo agradecértelo. Me vas a pagar todito el piloto. Hay unas botellas de ron. Tuvimos un accidente en el laboratorio y quizás se contaminó de químicos. Quisiera todas las botellas. Lo que necesito es una bodega para seguirte aguantando esa lana que me debes. El chico que se puso borracho es hijo de un político. Tiene 19 años. Pues a lo mejor él tiene 19 años, pero la chavita que venía con él no tiene más de 14. Necesito que me cuentes de tu relación con él. Eres una basura. No te conviene hacer las cosas más grandes. Me ha valido la pena tanto esfuerzo, Anel. ¿Y sabes qué? Desde que murió Chomo no había tenido una mejor mano derecha. Y es que la vida es así, o tú o yo. Y es que comprende lo amor, o tú o yo. Voy a intentar que veas en mí al hombre de tus sueños. Voy a buscar un modo de ser que nunca te dé miedo. Voy a cerrar las puertas y así conseguiré guardarte. Intentaré que seas feliz para que no te escapes. Lo siento mucho, mujer, no quiero perderte, estoy amarrado a ti. Compréndelo, amor, no puedo dejarte ir. Sé que no soy el mejor, que soy... ¿Sabes qué estaba pensando? Deberíamos probar a hacer una gira. Como cuando fuimos a promocionar el disco de José, pero esta vez solo de conciertos. Pensé que eso lo veía Fanny. Pues sí, pero ella no tiene tus contactos de Los Ángeles. No, tampoco es que tenga muchos contactos, ¿eh? No te subestimes, corazón. Recuerda que estuviste a punto que José cantara con Sinatra. Mira, pásame los datos de esta gente. Yo me pongo en contacto con ellos. ¿No estás pensando en armar una gira tú sola, o sí? Pues sí. No es tan difícil, ¿o sí? Yo creo que debes de consultarlo primero con José. Al contrario, quiero demostrarle de lo que soy capaz. Es mucho trabajo, Anel. Y tengo todo el tiempo del mundo. Además, ahora la carrera de Pepe es mi carrera. Tengo buen ojo para los negocios, Manolo. Ya verás que vamos a llegar muy lejos. No entiendo por qué en la fiesta solo quieren sultán. Ya sabes, las ideas fijas que tiene la gente. Es como en las fiestas de disfraces. La gente se obsesiona y ya. ¿Y nos vamos a quedar con ninguna? No. Oye, María, ya hace mucho que no vemos a tu noviecito, el del suétercito, ese ñoño. No le digas así, porque Pablito Costa era un buen hombre, no como tú. ¿Era? O sea que ya se murió. Que Dios lo tenga en su santa gloria. Tus chistes son de muy mal gusto, Gabriel. Buenas noches. ¿Me puedo servir una de esas que me llevó al hospital? Ernesto, qué bueno es verte y que te hayas mejorado. Muchas gracias. Supongo que la manera de celebrarlo es que la casa me invite de su alcohol adulterado después de lo que me hicieron pasar. Mira, lamentamos mucho lo que te pasó, pero nada de eso fue nuestra responsabilidad. Este alcohol es legal. Pruébalo. Pruébalo porque no te creo ni una palabra. Un segundo. Tu papá sabe que estás aquí. Hicimos un acuerdo con él. Eso a mí me tiene sin el menor cuidado. Mira, niño, tú te equivocaste. Tuviste sexo con una menor y luego te pusiste una borrachera olímpica. Si eso se sabe, la carrera política de tu papá se acaba. Adelante. Acuérdate de mí. Vámonos. Vámonos. Estos son los colores y son los números. Ahora vas tú. Vas tú. 1, 2, 3.
amor. ¿Quiere ir a jugar? Ve. Ve a jugar, mi vida. Ay, Anel, siempre que lo veo y que vuelvo a estar con él, siento feo porque cuando regreso me doy cuenta que me he perdido de muchas etapas de su vida. Mi amor, es parte de tu trabajo. Así es tu trabajo. Y lo haces por él. Pues sí, Anel. Ya he trabajado bastante. Pero esta casa tiene muchos gastos, corazón. Apenas nos vamos a poner a mano con la gira que vas a hacer por Centroamérica. ¿La gira? ¿Cuál gira? La que te estoy organizando. Ya hablé con los contactos de Manolo en Los Ángeles, con un empresario que se llama Eddie Flores. Te quiere en Centroamérica. Ya tengo todo listo. Oye, ¿y no crees que Fanny se va a molestar? ¿Y eso qué tiene que ver? Eso es aparte, corazón. Ya ha ganado mucho contigo, Fanny. ¿Siempre cobra su comisión? Pues sí, porque se la ha ganado, como dices tú. Ella ha hecho mucho por mí. Y yo no he hecho mucho por ti, corazón. Pepe, casi me muero con lo que te pasó en Madrid. ¿Y mi trabajo? He dejado oportunidades de trabajo por estar contigo, por dedicárselo a nuestro hijo. Sí, yo sé, Anel. Yo lo sé y yo también te he apoyado a ti. No te di dinero para que hicieras tu programa piloto que no me regresaste. ¿Me estás cobrando? No te lo estoy cobrando. Por favor, baja la voz, Anel. Está el niño. Nada más te lo estoy recordando. Claro, me quedó clarísimo. Que todos los esfuerzos que hago por ti no los valoras. María, ¿y ese milagro que no estás forzando una chapa o soltándote por la ventana? También sé tocar la puerta, fíjate. Pásale. Gracias. ¿Qué pasó, María? He estado pensando en lo que ha estado pasando en el bar y la verdad... Sí, las cosas han estado difíciles. Mira, de una u otra manera, no dejo de sentirme responsable de ese chavito. Tú no te preocupes, eso ya está resuelto. Pues sí, pero al verlo ayer me quedé pensando en muchas cosas. A ver, él ya no va a volver a molestar. Fue la primera y la última. Gabriel, me quedé pensando si un bar es el lugar adecuado para mí. Pero si ya le tienes tomada la medida. Ya no eres ninguna novata. Ya no seré la novicia que era antes, pero... Parece que estoy hablando con Pablito. Ya no empieces. Hoy tenemos un invitado muy especial. José José, quien tras un fallido matrimonio con Kiki Herrera, ahora encontró la felicidad con la bella y talentosa actriz Anel Noreña, madre de su primer hijo, Pepito. Y bueno, Anel, ¿por qué no nos platicas? ¿Qué se siente ser la esposa de una estrella como José José? Bueno, la verdad, para mí, mi marido, pues estoy acostumbrada a su fama y a su talento. Tanto que no lo veo como alguien famoso. Ay, querida, por favor, si estás casada con el hombre más famoso de México. Pues sí, pero la verdad... José, ¿por qué no nos cuentas tú? Bueno, pues es que yo tampoco me considero una estrella, la verdad. En mi casa tenemos una vida normal. Anel no se cansa de comprarle ropa a Pepito y cada año me pide un coche nuevo como cualquier esposa. En realidad, Anel es la mejor compañera que pude haber tenido. Finalmente es la que aguanta, la que soporta el peso y mantiene la casa funcionando. Inclusive conmigo adentro, ¿eh? Tenemos una gran noticia. El último disco de José José, Reencuentro, ya se convirtió en disco de platino. ¿Cómo va? ¡Bravo! Pues bien, pero no veo en él cómo va. Ay, está gorda. Muchas gracias. ¿O la cámara engorda? Así es. Sí. Y por eso es que le vamos a hacer No, sí está gorda. Bueno, aquí, frente a su público. Oye, lo estoy viendo. Sí, linda. Créeme que esto te va a interesar más. Cuando entraste a Arroyo, me prometí que haría lo posible por soportarte porque, pues, eres muy buena en tu trabajo. Y luego conseguiste a José y el álbum se hizo platino y la grabación del nuevo álbum va muy bien, así que decidí hablar con los jefes y están listos para darte más responsabilidades. ¿Eso significa que estás autorizada a tener una nueva cuenta? Y además, la semana que entra te van a llamar para darte la plaza definitiva, Nora. Muchas felicidades.
Gracias, Meli. Gracias. Sigue así. Vas muy bien, Nora. Nada más no bajes la guardia. Sí. Perdóname, pero lo que quise decir es que desde que te conozco ahora son dos Marías distintas. ¿Tú crees? Sí, ya no eres tan ingenua ni tan apretada. Eres más, no sé, más tú, más María. Y bueno, si lo que quieres decirme es que te quieres salir del business, lo entiendo. Yo de todos modos voy a cumplir lo que te prometí. Te voy a cuidar a ti y voy a cuidar nuestro negocio. Y si tú lo que quieres es irte, pues... Mira, Gabriel, yo confío en ti, pero no confío en el mundo en el que te mueves. Sí, te entiendo. Pues creo es que lo mejor sería que compres mis acciones y te desentiendas de mí. La verdad es que no voy a volver a encontrar una socia como tú. De verdad, me gustaría que no te fueras. Piénsalo, por favor. ¡Corte! Regresamos en 2 minutos. Un descanso, por favor. Gracias. Voy por un vaso con agua. ¿Quieren algo? No, mi amor, gracias. ¿Maquillaje? Querida, a ver si me echas la mano, ¿no? Perdón. Pues no me das ni una pregunta que valga la pena sobre lo que yo he hecho en mi carrera o la de José. Mira, querida, yo no escribo las preguntas. Estas preguntas estaban autorizadas por Fanny antes de que empezara el programa, chula. ¿Qué pasó? ¿Me perdí de algo? Me acaban de dar la mejor noticia que no me habían dado en meses. Entonces ya no te va a sorprender la invitación a cenar que te tengo. No, sí, vamos a celebrar. Perdón que no te... Ahora sé más fuerte, pero es que no quiero que pienses que me estoy aprovechando de ti. Muchísimas felicidades. Todo tu público y, por supuesto, todos los que formamos parte de este programa, te deseamos muchos éxitos más. Muchas gracias, de verdad. De verdad, gracias a todos por acompañarme a lo largo de estos años y brindarme la gentileza de sus aplausos. Muchas gracias. Gracias. Anela, ahorita te lo vamos a regresar, querida. Muchas gracias. Lo vamos a regresar con una condición. Que José nos platique cuándo sale su próximo disco. Bueno, pues está a punto de salir del horno. Es un disco muy especial porque es el primero que figuro como productor al lado del maestro Rafael Pérez Botija. Ay, pues qué maravilla. Entonces voy a aprovechar para felicitar también a Anel. Porque ¿qué sería de la carrera de José sin su esposa? Claro, pues ella siempre ha sido muy importante para mi carrera y para mí. José, ¿por qué no dejas que Anel nos platique? Ah, ¿sí me pusieron micrófono? Ay, pero claro que sí. Un aplauso para Anel, por favor. Bueno, la verdad soy muy afortunada porque mi marido ha confiado en mí y en mi hermano Manolo para hacernos cargo de los números. Y la verdad cada vez voy aprendiendo más sobre lo que significa manejar la carrera de un artista tras bambalinas, cosa que no tenía ni idea antes. Es más, acabo de cerrar una gran gira por Centroamérica.
Telemundo, Enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.